práctica esto? Gracias. A ver. En esta segunda parte voy a tratar de resumir los pormenores que hemos tenido, vicisitudes en la concretización de los proyectos urbanos integrales. En la foto que pueden ver en pantalla tenemos una parte de Lima denominada periferia. Si yo preguntase en qué parte de la ciudad es o en qué distrito está, difícilmente nos podrían dar una respuesta, aún el más enterado de todas las situaciones o de conocer todas las periferias. ¿Qué sucede? Las periferias se parecen bastante. Por eso que se establecen las estrategias que tenemos, que básicamente hablan de conectividad, relación de los espacios, relación social, relaciones de cultura también. En general, la conectividad puede hablar de muchos campos. Un espacio de centralidad o subcentralidad, que es un espacio de reunión, de convocatoria, de esparcimiento multitudinario, una estrategia de habilitación de zonas verdes, espacios públicos básicamente, que tiene que ver con el bienestar de la población, que tiene un ámbito de vivencia cercano hacia su casa. Tiene que ver con el parque, con la plaza, con la alameda. Y también tenemos la gestión del riesgo, que ha trabajado con el esfuerzo de nuestros ingenieros todo el tema de la gestión del riesgo, identificando primero un mapa de riesgo, de vulnerabilidad y de peligro. También tenemos el problema que las ciudades en este espacio territorial no han terminado de formarse, siguen creciendo, y tenemos una estrategia de ocupación de fronteras para buscar evitar este desarrollo desmedido. Ahora, en nuestro contexto tenemos una ocupación, como decía antes, sin planificar. Es llegar y distribuirse como mejor se pueda. Algunos han dejado parques, por suerte, algunos no. La mayoría ha ocupado las zonas planas, tratando de que todos los frentes de calles estén ocupados por un lote de vivienda, cosa que no necesariamente es bueno, pero bueno, no sucede así. Y también tenemos espacios fragmentados, porque las nuevas ocupaciones en las laderas nunca fueron pensadas tampoco, ¿no? Obviamente, si llegamos, equipamos y organizamos la ciudad más o menos como podemos entender, y lo más entendible es hacer un damero. Cuando llegas al borde, a los bordes, no sabes cómo terminar, porque el damero no es para terminar, o sea, la idea es seguir creciendo. Entonces le ponen una sola franja y ahí terminaba la ciudad. Sin embargo, la ciudad ha sido creciendo. Entonces se sube por unos espacios a veces complicadísimos y se ponen hileras tratando de ocupar el territorio en estas zonas de pendiente fuerte o muy fuerte. La configuración entonces es hileras interminables, a veces ya llegando hasta la cumbre, a veces bordeando, porque los crecimientos, si se pega a otro territorio, es prácticamente ocupar, como sucede en María, por ejemplo, que ya están en el límite de llegar a la Molina. Y claro, ahí hay situaciones complicadas, tanto también en otras zonas, y de ahí viene el famoso muro que divide a un lado y a otro. Pero tenemos básicamente zonas casi por consolidar o en proceso de consolidación. Normalmente esta es una ladera, mejor dicho,
una quebrada, una de las ramales de una quebrada, y tenemos un espacio más o menos plano que ya ha sido consolidado, está bastante más consolidado, ¿no? Entonces, una ciudad, en este caso, en el caso de Coyique, que es el más avanzado de todos los proyectos urbanos integrales, tiene una serie de situaciones que ha tenido que ir manejando. Ya ha tenido la creación de la metodología, ha podido hacer 9 procesos, ya ha tenido experiencia, pero venía el tema, oye, hicimos un proceso de planificación y ahora, ¿cómo hacemos para que se concrete? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública. ¿Y cómo podemos hacerlo? En principio, dentro de las estrategias, nosotros tenemos áreas que no se puede, que uno no puede llegar fácilmente, como ya decía, y entramos con escaleras y bueno, hacemos un conglomerado de estas escaleras y tenemos un paquete de escaleras, digámoslo así. De la misma forma, todas las áreas consideradas áreas recreativas o de habitabilidad, que son alamedas, parques, pueden agruparse, ya que el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene las estructuras o los sectores definidos para poder invertir. De la misma manera, en el tema de vías, por ejemplo, acá está todo las tipologías de vías que se han podido desarrollar, hay hasta 8 tipos de vías desarrolladas, y en los espacios donde no hay ninguna vía se pretende hacer toda una infraestructura con señalización, con varios temas que normalmente deben de hacerse, pero el SNIP muchas veces solo logra hacer la pista. Nosotros necesitamos veredas, necesitamos postes, necesitamos iluminación, necesitamos ciclovías, necesitamos más cosas. En las subcentralidades, por ejemplo, si bien tenemos los espacios de reunión, los espacios de atracción urbana como los equipamientos urbanos, nosotros empezamos a desarrollar otro tipo de equipamientos. En principio quisimos hacer una gran infraestructura. En este caso, que es un espacio de centralidad denominado La Chancadora, bueno, le dicen así usualmente, está en el sector 2, zona Santa Cruz de Coyique. Y este sector, obviamente, dijimos, bueno, tenemos casi 1 hectárea para intervenir, hay que hacer pues un gran proyecto, podemos hacer pues que tenga mucha infraestructura social de soporte, en fin, pero nos encontramos con una realidad. La mayoría de los espacios grandes, no ocupados, no han sido ocupados porque tienen algún tipo de problema. En principio, esto es un relleno, está ubicado acá. Hacer una intervención grande equivaldría no solamente a construir con mucho dinero, sino que había que encontrar suelo firme. El suelo firme estaba a 5 metros hacia abajo. Obviamente, hacer la construcción es imposible de una gran infraestructura en este sector. Nos conformamos con tener tal vez un edificio frontal, una plaza, porque era lo más activo. En otra centralidad, que es el Parque Chipana, que está en la parte de la zona 5, entre la zona 5 y la zona 6, conceptuamos un edificio multifuncional que parece una pequeña arruga, pero que junta, o bueno, está tratando de acumular 3 lotes. Y ahí entramos a otro problema. Los 3 lotes no son todos para uso requerido de un edificio público. Uno le pertenecía a un ministerio, otro le pertenecía a la población, y bueno, está complicado, hay que hacer una serie de gestiones para poder hacer siquiera la visión urbanística que se tiene, porque tenemos una plaza en este lado, es un pasaje que está al costado, o sea, el edificio diseñado urbanísticamente era adecuado porque tenía la pendiente, porque tenía el desplazamiento, todo, pero no se podía construir como quisiéramos. Entonces tenían que construir 3 lotes de 300 a 400 metros cuadrados individualmente. La falta
de espacios de intervención formalizados y acordes a lo que se quiere hacer ha sido un reto importante que teníamos que doblegar. En las ocupaciones por fronteras, para crear fronteras, intentamos hacer hasta 3 proyectos interesantes. Primero el de lomas. Coyique también tiene lomas, espacio que muchas veces los mismos pobladores no reconocen. ¿Qué pasa en estas lomas? Para ingresar, que es solo un camino, bueno, existen 2, uno con una pendiente muy fuerte y otro más fácil de acceder. Tiene una minera no metálica, ya bueno, no estaba con licencia en ese tiempo, pero el señor se quedó ahí y obviamente no deja pasar a nadie. Entonces tienes un problema también de ocupación, de un informal que sí tiene dinero, que no está ahí porque le falta terreno, sino que lo quiso ocupar y a ver, la que se acabe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una intervención donde hay problemas para desarrollar? Igualmente en este sector había o existe este espacio denominado bosque de rocas, que bueno, los que tal vez conocen Marcahuasi pueden imaginar unas rocas, tal vez de otros sectores como Junín o en Cajamarca, las rocas por formaciones del viento básicamente, o bueno, saben cómo, tienen formas de animales, tienen formas de personas, etc. En este sector se generan varias formas especiales. Hay un señor que bueno, es autodidacta y le ha dado nombres a estas formas. Y este bosque de rocas está siendo invadido, por ejemplo, porque la gente no observa las rocas como formas, sino, bueno, espacio para ir a trabajar, espacio para habitar. Entonces las rocas las están cortando y las están invadiendo, ¿no? Claro, también es desconocimiento y también es tráfico de tierras, que eso también sucede, porque en muchos casos, no tengo la foto, pero usted va a ver en estas zonas periféricas que en el cerro se tiza y ahí prontamente va a haber una ocupación, tráfico de tierras y zonas informales. Todo esto involucraba primero las varias formas de relación. Primero tú tienes en este sector una vía periférica, porque el borde de la ciudad debe ser parte importante del desarrollo. Esta vía, que se denominó de anillo para Coyique, está en el filo de la parte plana y el inicio de la pendiente o del cerro o de la ladera. Entonces, ese espacio que nunca se terminó, que tenía la trama ortogonal, que apareció la trama lineal de las casas, nunca fue pensado, nunca fue creado. Y por lo tanto, siempre hay espacios sin determinar. En este caso, se puso este sistema para poder volver a pensar en estos espacios y darle la relación hacia las laderas. Aquí, por ejemplo, o en muchos lugares que hemos encontrado, hay solo un pasaje de entrada, porque claro, cuando se terminó la ciudad, no pensaban en que iban a seguir creciendo hacia arriba, en lugares casi imposibles para los que estaban en la parte plana y que ahora ya están ocupados. Y ese pasaje pues es irreconocible, o sea, no hay ningún letrero, señal, forma de subir. La ciudad, por lo tanto, empieza a ser casi un escondite, porque uno tiene que habitarla o tiene que estar ahí mucho tiempo para entenderla. Entonces la ciudad, como todos los urbanistas creo que entienden, la ciudad debe ser entendible, debe ser fluida, debe ser fácil de percibirse y de reconocerse. En este caso no, tenemos este sector y este sector entre la zona 2 de Coyique y la zona 5 de Coyique, donde si tú caminaste más, te perdiste el pasaje porque son 90 centímetros para una escalera que llega a subir a diferentes asentamientos, no recuerdo el número, pero que no se puede reconocer porque simplemente no hay ninguna señal. ¿Cómo subir? Y en muchos casos
no hay cómo bajar, por lo tanto, ¿no? El que está arriba no tiene cómo bajar, tiene que caminar varios metros para poder encontrar un pasaje que lleve a la parte blanca, ¿no? Entonces, la primera dificultad de conectarse es saber que existes en el territorio y que estás reconocido. Esta vía ayuda a ese reconocimiento, a entender que la ciudad empieza a ser un espacio habitable y que ese proyecto es una bisagra entre dos conexiones. Por supuesto que esta bisagra a su vez conecta a espacios habitables o de habitabilidad que le llamamos, que son los parques, que tienen las losas, que tienen las plazas y una conexión también de alamedas que aparece por acá. Ok, voy a tratar de acelerar un poquito. Entonces, el tema, perdón, no se distingue mucho, pero de todas maneras, acá tenemos nuestras 5 estrategias y teníamos que pasar por el sistema de inversión pública. Lo que quisimos hacer es tratar de, a partir de las 5 estrategias, armar grupos de proyectos llamados conglomerados para el sistema de inversión pública y, según nuestras estrategias y según la sectorización del sistema de inversión pública, pasar a generar una serie de proyectos. Esto dio como consecuencia, también con la priorización que se hace con la población, en armar un conjunto de proyectos por conglomerado. En total son 179 grupos o proyectos individuales que van conectándose a través de los conglomerados que hemos armado. Obviamente no se nos da mucho de la iniciativa, ahí está mucho. En todo caso, nuestras intervenciones se fueron dando por años, hay un conjunto de paquetes